Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender una reflexión eh, que yo creo que no es comprendida, eh, y vivimos tiempos en donde realmente necesitamos comprender esta realidad. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y vamos a tratar de entrar en nuestra reflexión. Sin embargo, ya me conocéis. Antes de poder entrar en nuestra reflexión, hoy YouTube ha hecho unos cambios y de repente en el nombre del canal, ¿verdad? Del último mensaje del cuarto ángel, apareció el número de suscriptores, pero también el número de vídeos que tiene el canal, ¿verdad? Y cuando yo vi 541 vídeos y solo 334 suscriptores, o sea, a mí personalmente me da ganas de llorar, por muchas razones. Algunas pueden ser algo más egoístas, más humanas, pero otras profundamente espirituales. Yo me he preguntado, digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que no haya ni siquiera un suscriptor por cada vídeo? Al menos uno por cada vídeo, digo, ni siquiera eso está, ¿verdad? Y estuve pensando y digo, el enemigo de Dios sabe muy bien dónde está la verdad y está haciendo todo lo posible para que la gente esté distraída y que de ninguna manera llegue a la verdad. Luego me surgió otra curiosidad, digo, voy a hacer una investigación a ver qué está pasando con otros ministerios, ¿verdad? Y me encontré con una sorpresa que me quedé boquiabierta. No es porque no sé qué está ocurriendo esto, porque sé que está ocurriendo. Pero sé que está ocurriendo con el mundo, con aquellos que están en el mundo, ¿verdad? Con los canales de televisión, por ejemplo, que utilizan el Gran Hermano y ese tipo de programas, donde todas las miserias y las porquerías de este mundo, pues están allí. Entonces la gente está muy atraída por ese tipo de televisión, ¿verdad? Eso mismo pasa en YouTube también. YouTube está lleno de miserias. Hay canales que son realmente educativos y que vale la pena, ¿verdad? Pero luego hay canales que son tipo clickbait, es decir, para atraer la atención, pero luego dentro no hay nada. O sea, tú te quedas ahí el tiempo que haya y no aprendes nada, no te enseña nada, no nada. Clickbait, es decir, para distraer tu atención y para que estés ahí enganchado. Y me di cuenta que aquellos canales que utilizan esta filosofía tipo clickbait, titulares que atraen la atención, gritan, se manifiestan de tipos determinados, ¿verdad? Pues la gente está allí. No quiero hablar mal porque no quiero hablar mal. Esa es la realidad. Pero la realidad es la que es. Me he encontrado un canal, 20.000 seguidores, millones de visualizaciones. Y cuando entran dentro, desde mi punto de vista, hay mucha basura. Mucha basura. Luego otros mezclan verdad con temas que sabe que atrae la atención. Muchos seguidores, muchas visualizaciones. Y digo, Señor, esto tiene que ser una obra del enemigo, está claro. Terminé mi reflexión pensando en la sierva del Señor. Digo, Señor,
cuánta resistencia tuvo tu escogida para presentar tu mensaje y que la pobre se fue al descanso disgustada de esta iglesia, de este pueblo, de todo lo que estuvo pasando, con una amarga sensación de haber trabajado, le pongo entre comillas, ¿verdad? Casi para nada. Una iglesia caída, dirigiéndose en apostasía, Cristo rechazado, no comprender el mensaje y un montón de otras cuestiones. Y ahí me di cuenta que es la obra del enemigo, igual como ella relata en su vida. Eso mismo pasa con los verdaderos enviados por Dios. Normalmente cuido mucho mis relaciones con otros ministerios y en general con las personas, porque trato de no confundir a la gente. Trato de no compartir verdades mezcladas, que no son otra cosa más que confusión. Por eso, solo tengo una relación con un solo ministerio. Quizás hay alguno más que debería de prestarle un poco más de atención, quizás. Le presto atención, escucho mensajes, ¿verdad? Pero la única relación que mantengo directa, clara, incluso llamadas, es con el misterio y clamor de medianoche, con toda esta familia entregada exclusivamente a la obra de Dios. Y donde desde mi perspectiva, Jesser está haciendo una obra extraordinaria. No me paga nadie, no me invita a nadie a hacer esto, es por fe, lo hago por fe. Es lo que creo y esto es lo que comparto. Porque trato de no confundir a la gente. Para mí, esta cuestión es vital, de suma importancia. Desgraciadamente, el pueblo de Dios es tan profundamente caído en apostasía que no comprende la realidad, no comprende su realidad, vive en una distopía. Me duele en el alma que tengo que hacer semejantes afirmaciones, porque para mí son como un martillo que te la clava alguien directamente en medio del cerebro. Pero una y otra vez no hago más que darme cuenta de esta desgraciada realidad y de cómo de pequeño es este remanente final. Con mucha razón preguntaba Jesús, ¿hallará fe cuando volverá en la tierra? Y es justamente lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Entremos en nuestra reflexión, mis queridos, porque os digo todo esto porque la gente no tiene la capacidad de discernir entre la verdad pura y la verdad entremezclada con basura. Y se la come y se la traga sin rechistear. Y esta basura no salva, amigos. Esta basura no salva. Estáis perdiendo el tiempo. Pero es vuestra elección. Mi deber es advertir, pero la elección os pertenece. Porque a cada uno de nosotros, nos pedirá Jesucristo cuentas. Y habremos de dar cuentas, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Sin manifestación exterior. Dice, este capítulo está basado en Lucas, capítulo 17, del versículo 20 al 22. Y dice lo siguiente. Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios. Y este es el quid de la cuestión. Esta es la llave maestra. Entonces, y hoy,
¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Ni los fariseos de antaño no entendieron? ¿Ni la profesa iglesia de Dios hoy no entiende? Dice, habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Me voy a parar un momento porque me lo está diciendo el Espíritu, ¿verdad? En este momento. Recuerden que Juan el Bautista es un tipo del remanente final. Y necesitamos estar atentos porque cuando habla de Juan el Bautista, su obra y todo lo que esto incumbe, habla de mí y habla de ti. Dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, atentos. Y sin embargo, los fariseos de antaño, los maestros de hoy, no veían señal alguna del establecimiento del reino. Muchos de aquellos que habían rechazado a Juan, y que a cada paso se habían opuesto a Jesús, atentos que aquí nos trata de revelar un principio inalienable, lo que me cuesta sin dientes, ¿verdad? Ciertas palabras. Un principio que no se puede cambiar, ¿verdad? Y que nosotros no nos damos cuenta de esta realidad, amados. Cuando nosotros rechazamos el mensaje, porque no puedo decir otra cosa, el mensaje, ¿verdad? Dice, y que a cada paso se habían opuesto a Jesús. Estaban insinuando que su misión había fracasado. Y probablemente que más de uno, por eso empecé por ahí, estaría pensando, pues este ministerio no sigue gente porque a lo mejor no es de Cristo, ¿verdad? Pero quiero deciros algo, mis amados. Yo os invito a que entréis en el canal de Telegram. Os invito a que vayáis a las descripciones y a los comentarios de los vídeos. Y os aseguro que todos aquellos que se han tomado tiempo y han visto estas reflexiones de este ministerio, hoy están más preparados que si hubiesen terminado la mejor universidad del mundo. Están preparados para explicarles a cualquiera, por muy preparado que esté, quién es Jesucristo, el misterio de la piedad, y verdades que a algunos ni se le ocurre por la cabeza. Hay que mirar los mensajes que están en los vídeos. No son muchos, poquitos, pero quizás vale la pena destacarlos. Porque este ministerio ha cambiado vidas y para bien. Otra cuestión que quiero destacar. No hay mensajes negativos. Todo aquel que se ha tomado tiempo para entender, os aseguro que han entendido. Y que están no agradecidos. 10 escalones superior, más que agradecidos. Más que agradecidos. Desgraciadamente, la mayoría sigue en ignorancia. Yo diría y me atrevo con osadía que tengo la capacidad de ponerme delante de cualquier hombre muy preparado, pero que muy preparado. ¿Con cuántos doctorados cree que tiene o que tenga? Solo le haré una sola pregunta. Una sola pregunta le haré. Y os aseguro que no sabe contestar. No sabe contestar. Y hay muy poca gente que es capaz de contestar a esta pregunta. Ahora, yo haría esta pregunta en medio de mi ministerio.
Yo os aseguro que la gran mayoría será capaz de contestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que ha seguido este ministerio es capaz de entender el Evangelio como si hubiese terminado la mejor universidad del mundo. Y créame que en el canal de Telegram hay gente de todo tipo. Y si alguien se imagina que son ignorantes, pues os aseguro que no. Cuando digo de todo tipo, pon el tope y pon por debajo también. Los hay de todo. Así que no penséis que son ignorantes, porque no lo son. Lo único que sí que puedo decir con total seguridad es que son agradecidos. Cada cual lo manifiesta a su manera. O no la manifiesta. Pero yo sé que están agradecidos. Así que este ministerio no está fracasado. Lo único que hay demasiada gente que... Vamos a no adelantarnos. Vamos a seguir la reflexión. Vamos a ver si esta gente experimenta lo que nos cuenta esta reflexión. Dice, Jesús contestó: digo todas esas cosas, perdonadme porque es que me pica el mono, Estoy muy enfadado, literalmente muy enfadado, por tan poco reconocimiento, por tan grandísimo esfuerzo. Y ese es el problema. Ese es el problema de fondo. Tan poco reconocimiento, y no me refiero a vanidad, no os imaginéis. No se trata de esto. No se trata de esto. Yo ya sé cómo va el mundo, ya sé lo que está pasando, ya sé cómo termina la historia, ya sé quién es el pueblo de Dios y quién no lo es, pero lo parece ser, pero no lo es. Esta reflexión nos pondrá en nuestro sitio, a mí y a vosotros. Dice, Jesús contestó. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Manifestación exterior. No puse yo nada, está en original. Además es del libro supuestamente mal leído y menos comprendido de la Odisea. Dice, no vendrá con manifestación exterior, para que se pueda entender mejor, ¿verdad? Ni dirán, helo aquí o helo allí. Dice, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cuál era la expectativa que tenían? En lo visible. Manifestación, sentimiento, ¿verdad? Eso es lo que estaban esperando ellos. Pero vamos a ver cómo está el reino de Dios entre nosotros entonces y hoy. Porque el reino de Dios está aquí. Está aquí. La pregunta es, ¿eres parte de él? ¿Sabes cómo se manifiesta? Pregunta fundamental, mis queridos. Pregunta fundamental. Dice, el reino de Dios principia en el corazón, es decir, aquí, en la mente. Dice, no busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal. ¿Qué es el poder terrenal? La manifestación de Satanás, amados, en todas sus expresiones. Lo que os conté al principio, ¿verdad? Manifestaciones de poder terrenal. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pues de esto está hablando. Dice, que señalen su comienzo, dice. Atentos. Entonces, la venida de Cristo, recuerden, es el día de la expiación para los judíos. Y nosotros estamos en el día de la expiación. ¿Somos parte del reino de Dios?
¿Lo fueron ellos? Pregunta fundamental, fundamental. Dije, tiempo vendrá, dijo dirigiéndose a sus discípulos, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y no porque no está. Dije, por cuanto no va acompañada de pompa mundanal, y ahora piensen en la iglesia, pompa mundanal, dice, estáis en peligro de no discernir la gloria de mi misión. Recuerden, entonces y ahora. Y ahora. Dice, ¿no comprendéis cuán grande es vuestro presente privilegio de tener entre vosotros, aunque velado por la humanidad, al que es la vida y la luz de los hombres? Vendrán días en que miraréis retrospectivamente y con ansia las oportunidades que ahora disfrutáis de andar y hablar con el Hijo de Dios. Lo vuelvo a recordar. Entonces y ahora. Tipo ante tipo, día de la expiación para los judíos, día de la expiación para nosotros. ¿Verdad? Atentos. Dije, por causa de su egoísmo y mundanalidad. ¿Por qué no se entiende este mensaje? Por causa de egoísmo y mundanalidad, ni los discípulos de Jesús podían comprender la gloria espiritual que él procuraba revelarles. ¿Por qué no entendían? Por egoísmo y mundanalidad. Enmárquelo. Porque por eso no se entiende la verdad. Cristo no está allí. De ninguna manera. Dije, no fue sino hasta después de la ascensión de Cristo al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. ¿Por qué no se entiende la obra de este ministerio? ¿Habéis estado atentos? ¿Atentas? Dice, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador, ¿cuándo empezaron a apreciar la verdad? Cuando tuvo lugar el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, cuando tuvieron el Espíritu Santo, tuvieron la capacidad de discernir y entender lo que dijo Jesús o Jesucristo mientras estaba con ellos. Pero antes de tener el Espíritu Santo, no podían entender. ¿Por qué? Por causa de su egoísmo y mundanalidad. Y allí, Cristo no puede estar. De ninguna manera. Dice, después de recibir el bautismo del Espíritu, comenzaron a comprender que habían estado en la misma presencia del Señor de la Gloria. A medida que les eran recordados los dichos de Cristo, sus mentes se abrían para comprender las profecías y entender los milagros obrados por Él. ¿Cuándo empezaron a tener ese discernimiento? Cuando dejaron de ser egoístas y mundanos y recibieron el Espíritu de Cristo. Pero no antes. Y esta es la causa por la cual este ministerio no llega a la gente, no llega. Esta es la causa.
Dice, las maravillas de su vida pasaban delante de ellos y parecían hombres que despertaban de un sueño, dice. Parecían hombres que despertaban de un sueño, que para ellos, cuando vivieron esa realidad con Jesucristo, parecía realidad. Pero ahora cuando tenían el Espíritu, se dieron cuenta que vivieron una experiencia que no se puede o sea, cuando uno despierta, ¿qué puede contar? Despertaban de un sueño. Esa era la experiencia que ellos habían experimentado antes de recibir el Espíritu. Y cuando tienes el Espíritu Santo, tienes la capacidad de discernir si este ministerio es, como creen algunos, una basura, mientras otros están maravillados. Otros están maravillados. Yo me pregunto, ¿por qué estamos en distopía? Literalmente, en los extremos más extremos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Mientras algunos experimentan a Cristo, otros están en un sueño. No entienden nada. Literalmente, no entienden nada. Escuchan, ven, pero no entienden. Desgraciadamente. Y esta es la auténtica realidad. Dice, comprendían, atentos, cuando despertaron del sueño, fíjate lo que ocurrió. Un milagro. Es un milagro. Dice, comprendían que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué empezaron a ver? ¿Y por qué hasta entonces no habían visto? Un principio fundamental, mis amados. Y esta es la pregunta que yo me atrevo a decirlo, a ponerla a cualquiera que yo sepa. Solo hay una o tres personas capaces que deberían de saber contestar a esta pregunta, que yo pondría, y casi en un 100% estoy seguro que dejaría en vergüenza a cualquiera. Y le demostraría con lo escrito está que no sabe nada. Me da igual los doctorados que tenga. Porque la gran mayoría está desprovista de Cristo y no entienden. No entienden. Dice, en realidad Cristo había venido de Dios a un mundo lleno de pecado para salvar a los caídos hijos e hijas de Adán. Y no lo digo por vanidad lo que os digo. Lo digo para que, a ver si alguno despierta y diga, ¿de qué está hablando este tío? ¿Está loco? Este tío está loco. Está loco para salvar vidas. Eso es lo que le pasa a este tío. Y desgraciadamente la gente está en un sueño. Y se niega a comprender. Les pasa la verdad así por las orejas y por la mente. Pero no entienden. No entienden. Dice, en realidad Cristo había venido de Dios a un mundo lleno de pecado para salvar a los caídos hijos e hijas de Adán. Dice, los discípulos se consideraron entonces de mucho menor importancia que antes de haber comprendido esto. ¿Qué pasó? Creían saber. Y cuando tuvieron a Cristo, al Espíritu Santo, se dieron cuenta de su indigencia, de su ignorancia, de la realidad, de la verdad. Dice, nunca se cansaban de referir las palabras y obras del Señor.
sus lecciones, que solo habían entendido oscuramente, parecérosles una nueva revelación. Las Escrituras llegaron a ser para ellos un libro nuevo. Entonces, si esta es la experiencia que tienes después de tener a Cristo, ¿cuál es la experiencia que tienes ahora? Dice que el Evangelio parecía un libro nuevo. ¿Y tú de qué libro lees? ¿De este libro nuevo con verdades nuevas, basadas y fundamentadas en las antiguas? ¿O sigues leyendo el antiguo libro y no entiendes nada? ¿Cuál es tu experiencia real? Y amado, amada, ponte esta pregunta porque te va la vida en ello. ¿Cuál es tu experiencia profunda? Esta semana, una seguidora del canal, una mujer que tiene cierta edad, me escribió y dice: oye Gabriel, he decidido no solo escucharte, sino el tema que tú tocas, yo me pongo a estudiarlo por mí misma. Y dice: ¿sabes? Me he dado cuenta que tenías razón. Ahora tengo otra experiencia. Empiezo a entender. Ahora te entiendo. ¿Qué os parece, mis amados? ¿De qué habla Cristo aquí? Las Escrituras llegaron a ser para ellos un libro nuevo, con verdades nuevas. Y por eso yo te pregunto, cuando tú lees en tu libro, ¿las verdades que tienes son las de siempre? ¿O sacas verdades nuevas? Entendimiento nuevo. Una experiencia con Cristo que no se puede contar. Dice: mientras los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué nos dice Cristo que es el Evangelio? Su carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Bien, ¿cómo llegaron los apóstoles a las conclusiones a las que llegaron? Fijaos, mientras los discípulos escudriñaban las profecías, ¿y qué estaban buscando allí? Dice que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad. Ups, así de fácil. Claro, pero es que el Gran Hermano y no sé qué programas y no sé qué proyectos y no sé qué cosas que tenemos que nos llena la mente, mientras el diablo nos tiene bien entretenidos. Leas El conflicto de los siglos, parte final. Cristo pasa, hoy pasa, pero de ti pasa de largo, porque estás ocupado. Estás entretenido, bien entretenido, de modo que Cristo sí trata de conectarte, pero estás demasiado ocupado. Parábola de la boda. Cada uno está ocupado con lo suyo y no tiene tiempo de Cristo. Dice: mientras escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad, con el Espíritu. Y aprendieron de aquel que había ascendido al cielo a terminar la obra que había empezado en la tierra. Dice: reconocieron que había en él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin ayuda de la intervención divina. ¿Estaría pasando esto hoy? Tipo,
antitipo. ¿Estaría pasando esto mismo hoy? Reconocieron que había en él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin ayuda de la intervención divina. Pero este ministerio camina con Satanás. Por eso la gente no entiende, ¿verdad? Y Gabriel, pues está poseído el pobre. ¿De qué estará hablando? Y nosotros no entendemos principios del Evangelio, amados. Escuchamos clickbait, como digo yo, titulares, y dicen, no, es que la conferencia general, aquello y lo otro, y tal, jesuitas, masones, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé... ¿Qué escudriñaron los apóstoles para estar en comunión con la divinidad? Escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo. Consecuencia, comieron la carne, ¿verdad? Consecuencia, llegaron a estar en comunión con la divinidad. Bebieron la sangre. Y de repente tienen una experiencia incontable. Porque le falta palabras. ¿Verdad? Dice, necesitaban la ayuda de aquel que había sido predicho por reyes, profetas y justos. Con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas, cuán lentos había sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Vuelvo a preguntar, ¿tu Biblia te cuenta lo de siempre? ¿O experimentas lo que te acaban de contar los apóstoles? Leyendo las mismas escrituras, de repente se dan cuenta que no habían entendido nada. Creían saber. Pero sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible. Vives una distopía, una falsa realidad, y que estás fuera del reino en realidad. Y no estás dentro. Lo único que haces es, por sentimiento, sigues formas. Pero te falta el principio, el poder, el entendimiento, ¿verdad? Dice, mirándole en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres. Apelo una vez más a esta única pregunta que yo haría a cualquiera. Y que está escrito. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que la verdad pasa por aquí, por las orejas, pasa por la mente, y no entendemos. Dice, mirándole en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres, misterio de la piedad, ¿verdad? Dicen, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Y te aseguro que ni ahora cuando te lo señalo, te enteras. Te aseguro que ni ahora que te lo señalo, te enteras. Por eso he dicho yo, mucha gente dice, reconoce que la Trinidad es una falsa doctrina. Pero ¿sabe quién es Jesucristo? ¿Es capaz de explicarlo en una cadena perfecta sin que falte nada? ¿Es capaz de explicarlo? Y allí viene mi pregunta, donde estoy seguro que 99,9% no sabe contestar. Por una sola razón. Le falta la experiencia con Cristo, esta comunión con la divinidad. No habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual
de su naturaleza. Dice, sus ojos estaban velados. Yo me pregunto por quién. ¿Quién le había velado los ojos? Pues atentos, porque nos lo explica. Dice, de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Dice, pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volverle a ver y sentarse a sus pies, cuánto deseaban acercarse a Él y que les explicase las Escrituras que no podían comprender. Dice, cuán atentamente escucharían sus palabras. ¿Qué habría querido decir Cristo cuando dijo, aún tengo muchas cosas que deciros a ti hoy también, mas ahora no las podéis llevar? ¿Por qué? ¿Qué les faltaba a ellos? Cristo, la comunión con la divinidad. ¿Y qué nos falta a nosotros hoy para poder entender estas verdades que ellos por fin comprendieron? Pero la audiencia hoy es totalmente ignorante. Y aun por mucho que se las expliques, es como quitarles todos los fundamentos de lo que cree. Y por eso prefiere no creer. Cree saber, pero no sabe. Dice, cuán ávidos estaban de saberlo todo. Dice, les apenaba que su fe hubiese sido tan débil, que sus ideas se hubiesen apartado tanto de la verdad, que habían dejado de comprender la realidad. Ups. ¿Y qué vivían? Una distopía, como digo yo, una falsa realidad. ¿Te estará pasando a ti? Es una buenísima pregunta. Si no eres capaz de contestar a esta pregunta, igual no entras en el reino. Es una advertencia, no es una amenaza. Es una advertencia. Lo hace Dios, ¿verdad? Dice, había sido enviado por Dios un heraldo que proclamase la venida de Cristo para llamar la atención de la nación judía y del mundo a su misión, a fin de que los hombres pudiesen prepararse para recibirles. ¿Y qué pasó? Pues se quedaron en la distopía. Se quedaron en su falsa realidad y no entendieron la auténtica realidad. Dice, el admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. ¿Y vosotros hoy? ¿Tenéis la capacidad de discernir dónde está la verdad? ¿Quién es enviado por Dios y quiénes no? ¿Entendéis lo que está diciendo? Tipo, antitipo. No estoy hablando de historias, o sea, no me estoy inventando nada. Simplemente te hago preguntas importantes para que trates de contestar. ¿Tienes la capacidad de entender tú más que ellos hoy, cuando tienes toda la historia detrás, todo el evangelio, todo el espíritu profecía? Y aún así, te falta Cristo. Dice, el admirable personaje a quien había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque habían dejado que la incredulidad prevaleciente, estará pasando hoy, impregnase sus opiniones y anublase su entendimiento. Me salen aquí un montón de programas a actualizarse.
y anublase su entendimiento. Dice, la luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez y no habían alcanzado a comprender de dónde provenían sus rayos. Se preguntaban por qué se habían conducido de modo que obligara a Cristo a reprenderlos. No sé si entendemos la profundidad. Cristo les dijo, vuestro padre es Satanás. Pero en su distopía, en su falsa realidad, no eran capaces de entender. Y esto está pasando ahora. Dice, con frecuencia repetían sus conversaciones y decían, ¿por qué permitimos, atentos por favor, por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos confundiesen nuestros sentidos? De manera que no comprendíamos que estaba entre nosotros uno mayor que Moisés y que uno más sabio que Salomón nos instruía. Tipo, antitipo. Cuán embotados estaban nuestros oídos, cuán débil era nuestro entendimiento. Espero que al menos alguno despierte. Tomás no quiso creer hasta que hubo puesto su dedo en la herida hecha por los soldados romanos. Pedro le había negado en su humillación y rechazamiento. Estos dolorosos recuerdos acudían claramente a sus mentes. Habían estado con él, pero no le habían conocido ni apreciado. Recuerden lo que significa conocer en el Evangelio. Estar unidos a él. No estaban unidos a él. Caminaban con él, pero no estaban unidos a él porque no le conocían. Vivían una falsa realidad. Esta es la demostración de Cristo. Esto vino Cristo a revelar. Cuando estamos unidos a la divinidad, nuestra experiencia es totalmente diferente. Pero podemos caminar, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, aquello, lo otro. Véase la visión de los dos tronos. Y no estar unidos con Cristo. Por lo tanto, no ser parte de su reino. Habían estado con él, pero no le habían conocido ni apreciado. Dice, más cuanto conmovían esas cosas su corazón, al reconocer ellos su incredulidad. ¿Qué era esa experiencia? Incredulidad. ¿Y salva? Buenísima pregunta. Dice, mientras los sacerdotes y príncipes se combinaban contra ellos y eran llevados ante concilios y arrojados a la cárcel, los discípulos de Cristo se regocijaban de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Les será grato probar ante los hombres y los ángeles que reconocían la gloria de Cristo y querían seguirle, aun perdiendo todo lo demás. Pero la Odisea dice, un momento, nosotros nos hemos inventado el evangelio de la prosperidad, por lo tanto podemos seguir a Cristo sin perder todo lo demás. Y la visión está donde el pueblo de Dios va caminando y poco a poco va desechando todo lo que tiene, porque al final llega a una cuerda que tiene que saltar un precipicio, y para poder agarrarse de esta cuerda tiene que utilizar las dos manos y nada más. Pero el pueblo de Dios hoy cree que con todo lo demás puede tener a Cristo. Cuando yo os digo que no tenemos a Cristo, lo pongo entre comillas, ¿verdad? No me creéis. Pero aquí estamos relatando la experiencia de los apóstoles que caminaron con Cristo, pero no le conocieron, sino bastante después, ¿verdad? Bastante después.
Atentos. Dice, hoy es tan cierto como los días apostólicos que sin la iluminación del Espíritu Divino, la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. Si os preguntaría, ¿de qué está hablando aquí? Os aseguro que no tenéis ni idea. ¿Qué es la gloria de Cristo? Es esta vida, uno igual a Dios, de la cual se despoja y se la entrega a la humanidad. La pone a disposición a la humanidad. Esta es la gloria de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo cuando vino a la encarnación? Por eso nos apuntó antes. Se despojó de su divinidad. Abandonó el trono del universo. Este uno igual a Dios ya no existe. Este ser ya no existe. Y por eso dice, la humanidad no puede discernir la vida de Cristo, la gloria de Cristo, el Espíritu Santo, la verdad y la obra de Dios no son apreciadas por un cristianismo que ama al mundo y transige con él. ¿Por qué no tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos la gloria de Cristo? Porque vamos con las manos llenas. Mientras unos tratan arrastrándose como pueden a predicar la palabra de Dios, para que tú puedas sentarte en la mesa en la cena del Cordero, tú vas con las manos llenas. Y por eso no agarras a Cristo. Pero yo te invito una y otra vez. Deja el mundo. Convierte lo que tienes en las manos y llévalo al reino de Dios. Conviértelo. Pásalo por el banco de Cristo. Pero no quieres entender. Y yo sé por qué no entiendes. Porque te falta Cristo. Con las manos llenas no se puede tener a Cristo. No lo digo yo, no sé si... Espero que puedas entender. Dice, hoy es tan cierto como los días apostólicos, que sin la iluminación del Espíritu Divino, la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. La verdad y la obra de Dios no son apreciadas por un cristianismo que ama el mundo y transige con él. Todos los días de nuestra vida estamos pensando en las cosas del mundo. Y no vivimos la experiencia de los apóstoles, escudriñando las Escrituras y entender quién es Cristo, para que así podamos estar en comunión con la divinidad. Y esta es la causa por la cual Gabriel habla una y otra vez y no le escucha casi nadie. No le escucha casi nadie. Habla en el viento. Dice, no es en la comodidad, ni en los honores terrenales o la conformidad con el mundo donde se encuentran los que siguen al Maestro. ¿Y dónde se encuentran estos? Pues en la indigencia, en la pobreza, en la necesidad, en la desesperación, en todas esas cosas. Véase la profeta. Murió no pobre, endeudada. La sierva no murió pobre, no, murió endeudada. Y hay que conocer la historia para saber qué ha pasado con el ministerio White. ¿Y qué es lo que le ha hecho esta iglesia a la cual le ha traído vida? Cuando conoces esta historia, no puedes parar de llorar de lo desgraciados que somos. Y esto sigue pasando. Hoy sigue pasando. La gente viene, se sienta a la mesa, se levanta y ni siquiera piensan pagar.
El que tiene discernimiento entienda. Dice, no es en la comodidad ni en los honores terrenales o la conformidad con el mundo donde se encuentran los que siguen al Maestro. Han dejado muy atrás estas cosas y se hallan ahora en las sendas del trabajo, de la humillación, del oprobio, en el frente de batalla contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Es esta tu experiencia? ¿Lo es? Dice, como en los días de Cristo no son comprendidos, sino vilipendiados y oprimidos por los sacerdotes y fariseos del tiempo actual, dice. Como en los días de Cristo no son comprendidos. Hablan, pero los que viven en sus distopías no entienden. No entienden. Dice, el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, que no piensa en sí mismo, sino en los demás, dije, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿tienes a Cristo? ¿Entiendes lo que te está diciendo Cristo? El reino de Dios viene sin manifestación exterior. Si estás esperando milagros y no sé qué historias y no sé qué rollos, pues no entiendes. No entiendes. Dice, el evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, que no piensa en sí mismo, dice, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo, que es como egoísta. El espíritu de este mundo dice, cada uno que aguante su vela. Y ya está. Esta es una competición de donde cada uno va y se apaña como puede. Así creemos nosotros que funciona el reino de Dios. Pero le desconocemos totalmente. Dice, los dos principios son antagónicos. Uno en una punta y el otro en otra punta. No se pueden acercar. De ninguna manera. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y claro, es precisamente lo que le pasa a este ministerio. Gabriel habla de estas locuras, de este evangelio nuevo, y como la gente vive en su distopía, dice, este tío está mal. Está mal. Y como no hay tiempo para sentarse y tratar de entender, porque hay que correr, hay que ganar, hay que hacer cosas, pues no se entiende. Y creen que las formas salvan. Pues yo he ido a la iglesia, he hecho aquello, lo otro, tal. Formas. Porque Cristo dice, nunca te he conocido. Yo donde estaba yo, estaba la necesidad. Y no te vi por ahí. Yo no te vi. ¿Quién eres? Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque lo son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero claro, como no hay tiempo, tenemos los maestros, que nos cuenten ellos. Y esa es la distopía en la cual vivimos. No entendemos nada, estamos en un sueño, como los discípulos. Y ojalá
despertáramos, pero para que puedas despertar necesitas a Gabriel. Porque Cristo ha escogido revelarse de una determinada manera. Pero claro, como ahí hay un choque de ideas y de principios, y dice, un momento, ¿el maestro o Gabriel? A ver, ¿esto cómo funciona? Aquí no entiendo yo. A ver, ¿cómo es eso? No las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y sin Cristo no hay forma. Entonces, ¿a quién hay que abandonar? Oye, ¿este tío quién es? Nadie. Y hay que tratarlo como tal, porque es nadie. Y por eso Cristo te dice, ¿y tú quién eres? Porque nunca te conocí. Dice, pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Dice, desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Dice, como Cristo no está aquí en persona, visible, recuerden, estamos hablando sin manifestación exterior, el reino de Dios está aquí, pero no se puede ver. Esto es una experiencia que no se puede contar. Es tan personal y eso es lo que trata de explicarnos. Y dice, y como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal. Dice, oye, un momento, ven aquí, reina un momento, un tiempo, poquito, no mucho. ¿Y de quién era esta oferta? Adórame a mí, y yo te doy todos los reinos. ¿Y quién la manifestaban? ¿Los sacerdotes? ¿Y los gobernantes? ¿Qué le ofrecían a Cristo? Lo que rechazó de Satanás. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Y lo estamos haciendo hoy en la iglesia mismo? ¿No estamos haciendo esto mismo? Habían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios, en la iglesia, y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. ¿Qué es lo que querían? Poder, autoridad. Hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. No lo sé si entendéis quién está detrás. ¿De dónde están estas ofertas? ¿Quién habla? A través de estas caras visibles, muy amables, muy cordiales, todo lo que queráis. Hoy. Tú predica lo que decimos nosotros, tú compórtate lo que decimos nosotros, y estarás en la iglesia como nosotros, y salvo. ¿Os suena? ¿Es la misma oferta? ¿Qué os parece? Dice, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Lo tendrá, pero no de esta manera. El camino es otro, ¿verdad? Dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Y este es el mundo libre que prometió en Edén y en el cielo. Este es el mundo libre. Dice, sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Y estos canales que vosotros seguís y que no hacen más que
señalar, no sé qué pastor ha hecho no sé qué, y no sé qué de la conferencia que general ha hecho no sé qué, y el otro es jesuita, y el otro es masón, y el otro es no sé qué, y no sé cuánto, clickbait. Hablamos de todo, menos de entender a Cristo a través del Evangelio. Y aquellos canales tienen miles y miles y miles de seguidores y millones de visualizaciones. Y yo te pregunto, ¿y entiendes la controversia? ¿O solo entiendes que reclaman enemigos nacionales, la autoridad, la administración de los que no estaban en el poder? Vale, y una vez que se entiende todo esto, ¿qué? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? ¿Lo entiendes? No, porque no tienes tiempo para escuchar a Gabriel. No tienes tiempo para entender lo escrito hasta. No tienes tiempo para eso. Estás demasiado ocupado. Dice, el que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los malos de los hombres, a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Y eso te pregunto yo. ¿Te dan la solución también a aquellos? ¿A quién sigues? ¿Te la dan? Pues síguelos. Si te la dan, síguelos. Pero asegúrate. No vaya a ser que sea aceite contaminado. Os remito de nuevo. Parábola de las 10 vírgenes, visión de los 2 tronos. Cuidado de dónde compráis el espíritu. Cuidado. Y cuando digo compráis, lo subrayo. Cuidado de dónde compráis espíritu. Dice, para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Y ahora te pregunto yo, si la cura para ser eficiente debía alcanzar a los hombres individualmente, ¿qué más necesitas? ¿Iglesias? ¿Maestros? ¿Qué necesitas? Porque esta es la solución. ¿La entiendes? Y dice, y debía regenerar el corazón, la mente, ¿verdad? Dice, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Te voy a demostrar que ni siquiera ahora entiendes. ¿Qué es la naturaleza de Cristo? El Espíritu Santo, ¿vale? Más profundamente. ¿Qué pasó en la encarnación? Cristo se despojó de su naturaleza divina, de este uno igual a Dios. ¿Y qué hizo con ella? Nos la dio a nosotros. Este fue el precio por el pecado. Adán perdió esta vida, Cristo se despoja de ella y nos la da de vuelta. Sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Ups. Sí, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo es un otro Dios. ¿Y esta frase qué dice? Implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque algunos dirían, no, pero si estás diciendo por medio del Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo es otro. ¿Así?
implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Ya sé que te falta algo, pero no te lo voy a contar ahora. Y ya te lo conté en el listado del misterio de la piedad. Y está en el canal, búscalo y lo entenderás. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y yo diría que la pregunta o la incógnita ya está contestada. Estudiada con atención, por supuesto. Dice, en esto consiste el único poder capaz de elevar a la humanidad, y el agente humano que ha de cumplir esta obra, es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué estoy compartiendo yo contigo? Profundiza en lo que acabamos de leer. Dice, cuando el apóstol Pablo empezó su ministerio en Corinto, ciudades populosas, ricas y perversa, contaminada por los infames vicios del paganismo, dijo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque, escribiendo más tarde a algunos de los que habían sido corrompidos por los pecados más viles, pudo decir, y esto erráis algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Vaya tela de teología que hay aquí en este texto. Vaya tela. Me pongo a predicar 1 hora tranquilamente, con este texto nada más. Dice, ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están atentos. Ahora. ¿Cuándo ahora? Ahora. Como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas. ¿Y quiénes son estos? Pues te acaba de obligar que te pongas la medicina. Y que están pidiendo constantemente reconocimiento y autoridad. Y dice, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas. Pues si no le incumbe a estos, cerremos la puerta de la iglesia y vámonos. No sé si entendiste. Lo más probable que no. Pero nutro la esperanza de que a lo mejor algunos sí. Dice, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obrarán en quienes las reciban. ¿Y quiénes serán estos? ¿Quiénes serán estos? Porque Gabriel no es, el otro no es, el clamor de medianoche tampoco, el otro tampoco, los pastores de la iglesia tampoco, porque estos reclaman reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas y están en el ecumenismo, donde están todos. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Sino aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obrarán en quienes las reciban. Pero no obran
¿Por qué no la recibís? Porque con 541 vídeos y 342 suscriptores, es decir, menos de uno por vídeo, pues ya está claro cómo está la cosa, ¿verdad? Más claro, agua. Posible, ¿no? Dije, la experiencia de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Entonces trabajarán como Pablo para beneficio de los hombres. Él dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Únanse a Él, váyanse a la boda del Cordero, si quieren ser el remanente final. De otro modo, sorpresa. Y aquí se termina nuestra reflexión. Dijo mi guía, que no es otro que Cristo, ¿verdad? Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a poder entender el meollo de la cuestión. Porque este remanente final no tiene que hallarse mentira en su boca y tiene que glorificar a Dios. Y esta obra es tremenda, mis amados. Sin Cristo, imposible. Así que traten de tener a Cristo. Traten de tener a Cristo. Porque si no, no estaréis contados entre los 144,000. Y están contados. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos hacer nuestra propia elección. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. Y en todo lo que os he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.